Bueno, buenos días a todos. Em, lo que queríamos ver hoy es un tema de una implementación de BIM bajo protocolo en un estudio de arquitectura, de cuál fue la experiencia, de cuánto tiempo tardaron, cómo fue, cómo se hizo, qué relación tiene con los temas de los procesos de la AIA, de la Asociación de Arquitectos Americanos, y con RIBA, que es el Royal Institute of British Architects. Y cómo todo esto se involucra dentro de un proceso que mete adentro a los clientes, a los especialistas en ingenierías, a los diseñadores y a la gente de obra. Eh, Así que bueno, para eso va a estar el estudio de arquitectura Control S, Delfina y Santiago. Ellos hace 2 años no estaban bajo protocolo, si bien sabían algo de Revit en las condiciones, digamos, en las que a lo mejor todos ustedes estaban antes de entrar en la maestría, y queríamos dejarles a ustedes un espejo de a qué se puede llegar en un tiempo más que razonable de un año y medio, que ya vienen con todo esto. Así que bueno, adelante Santi y Delphi, no sé quién va a empezar, y la clase es de ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo bien? Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. sí. Bueno, gracias por recibirnos. Primero que nada, gracias a la universidad por darnos este lugar para exponer estos temas que son relevantes para el rubro de la arquitectura y la construcción y muchas veces, o por lo menos en Argentina, no se tocan lo suficiente en la agenda académica. Y segundo, muchas gracias a todos los que vinieron a escucharnos, eh, porque somos un estudio joven e incipiente, pero con muchas ganas de producir y de hacer ciudad. Y desde ya, gracias también al equipo de Miller, a Fabián, a Ángela, a André, y decime, Fabián, si me estoy olvidando de alguien. Estamos Vamos bien a, por ahí, así que sí, estamos bien por ahí. vamos a hablar más o menos 50 minutos. En esta primera etapa de la charla vamos a hablar un poco de quiénes somos nosotros, cuáles son nuestros intereses y nuestros objetivos particulares, cómo es que llegamos a interesarnos tanto por los procesos de arquitectura. Y en una segunda parte de la charla vamos a estar mostrando 5 conceptos o conclusiones a los cuales llegamos llevando a cabo los conceptos a la práctica y que pensamos que pueden ser útiles para ustedes para ver cómo es que realizamos proyectos reales con la metodología que ustedes estudian todos los días. Y mismo ayer charlando con Fabián, cómo diferenciamos la palabra metodología de la palabra herramienta y cómo todo esto se lleva a cabo. Luego de esto, la idea es abrir un poco la conversación para que ustedes cuenten de su experiencia y nos consulten las dudas que tengan sobre estos temas. Así que, si les parece bien, empezamos. Control S se fundó como un estudio de diseño principalmente, y creo que lo interesante de esta charla es que muchas veces, y no necesariamente los estudios de arquitectura, suelen tener una manera estructurada y una forma de trabajar. Nuestra idea, si bien vamos a mostrar algunos proyectos, nuestra idea no es mostrar mucho de diseño, pero sí algunas imágenes para que conozcan nuestro trabajo. Genial. Arrancamos con ritmo y les contamos como primero en este concurso que hicimos todo el Frente Costero en la ciudad de Buenos Aires, que dicho sea de paso no sacamos nada, pero arrancamos con este ritmo para contar este gran interés que tenemos por el urbanismo y por digamos, los objetos arquitectónicos. O sea, toda escala es urbana y en cierto punto como la industria de la construcción, al menos ahora, no sé si saben, tampoco sé cómo sé que, bueno, hay algunos chicos de Bolivia, hay algunos argentinos que vi porque ubico el nombre simplemente. Digamos, no se contempla un aumento serio del espacio público, pero hoy no es el objeto, ¿no? Como que simplemente vamos a describir un poco estas imágenes
Y es esto que decía Delfino, vamos a mostrar lo que venimos haciendo para después llegar a la parte más atractiva en cierto punto. Es decir, nos atrae retomando, ¿no? Nos atrae el deber civil como arquitectos de no destruir la ciudad, pero ser un intermedio entre naturaleza y justamente la ciudad, el entorno urbano, y que sea algo más vivible y singular dentro de la arquitectura, con todos los rubros que esto implica y toda la industria que esto mueve, para que justamente esto se vea reflejado en lo que nos interesa. Este es un proyecto que por ahora sí en concepción de proyecto, pero era muy interesante porque eran 120 metros de ancho de largo, y hacíamos como un pasaje que lo que hacía era no tener medianeras. A ver, como esto como simplemente mostrar algo de lo que venimos haciendo y que en cierto punto nos gusta el diseño principalmente y la morfología urbana, ¿no? Eso es lo que queremos decir, que nos interesa que se empiece a discutir en las ciudades, sobre todo las que descienden, digamos, del urbanismo de Indias, las ciudades latinoamericanas que tienen como mucha construcción nueva que formatea en muchos casos y genera una nueva morfología, una nueva forma de la ciudad. Los compañeros de Amasté tienen unos estudios como muy atractivos sobre esta temática y cómo distribuyen espacio público y privado, ¿no? Como tanto en una escala grande como en una escala chica. Absolutamente, como decíamos antes, todas las escalas son urbanas, nos atraen los edificios, las casas, el detalle de la entrada, digamos, como ese nivel de aproximación y la distribución, que es lo que vemos acá de vacíos o llenos en tanto un proyecto urbano como en una manzana. Y ahí nos empezamos a preguntar por qué es que estamos dando esta charla en este momento. En un primer lugar, difundir lo que estamos haciendo en el estudio, conseguir más trabajo y armar una comunidad de aprendizaje entre distintas personas. Y ojalá viajar por trabajo y ojalá viajar a Bolivia por trabajo. Además de esto, por lo menos en Argentina, les comento un fenómeno muy particular que está sucediendo en estos últimos años, y es que los estudios de diseño son en su mayoría estudios de escala chica y no hay muchas empresas de diseño arquitectónico. La mayoría de las empresas de diseño arquitectónico grandes las podemos contar con los dedos de una mano. Esto se traduce a que si te interesa dedicarte al diseño y no hay una posibilidad de hacerlo dentro de una empresa, sino que el techo dentro de las empresas suele ser bajo porque suelen ser equipos chicos y es muy común en Argentina ser independiente. No sé si en Bolivia sucede algo parecido, pero a nosotros nos interesa trascender esta escala y ser una empresa de arquitectura que trabaja en varios puntos del mundo. O sea, estas dos palabras que ven acá, escalable y recurrente, son tópicos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. Esto significa que no queremos ser un estudio artesanal, sino que nos interesa desarrollarnos según seguimientos y rendimientos. Una vez escuchamos y nos gustó mucho esta frase de lo que no se mide, no se puede mejorar, e incluso si no quisiéramos tener el parámetro de la escalabilidad, cada acción que es recurrente la queremos poder ahorrar o evitar y es necesario avanzar en esta dirección. En conclusión, es cómo lograr con los mismos recursos hacer más cosas. Y por último, algo que nos sucedió a nosotros particularmente es que nosotros somos unos apasionados del diseño y la arquitectura, como se habrán dado cuenta, pero cuando fundamos el estudio y salimos al mercado laboral hace 2 años, nos sucedió que nos dimos cuenta que este estaba sobresaturado de arquitectos que ofrecían proyecto y documentación igual que nosotros y tuvimos que encontrar una manera de poder competirles y de poder ser mejores. Entonces diría que encontrarnos en esta situación incluso fue muy favorecedor para el desarrollo de nuestro estudio porque nos obligó a salir de nuestra zona de confort y nos hizo entender cuánto la documentación y los costos influyen directamente en el diseño de un edificio. E incluso me animo a decir que quizás teníamos un concepto errado de lo que era el diseño y que el trabajo de los últimos años nos hizo repensar un montón de estigmas y de prejuicios que teníamos. Y esto nos llevó también a un trabajo mucho más integral y completo para poder competirle contra el típico conocido. Se ha conocido también como el
la persona cercana o el típico amigo arquitecto que, bueno, yo tengo un amigo arquitecto que me hace las fotos. Entonces, ¿cómo hacemos para ganarle a esa persona? Y en cierto punto esto también nos lleva a un tema de productividad, este índice de productividad, que la industria de la construcción es una de las industrias más improductivas y en ese foco también es en el que queremos y vamos a seguir queriendo trabajar, digamos. Y esto no es algo que decimos nosotros, sino que eso es lo que decía él, sino lo dice Loa McKenzie, lo dice el MDPI, lo dice también, ahí se ve la bibliografía, pero básicamente la construcción tiene un porcentaje de valor añadido muy inferior con respecto a el resto de las industrias, ¿no? Al menos de la industria, si querés, manufacturera, de todas las que, si vamos a la siguiente, como acá se ve la diferencia entre el índice de productividad de la construcción y las que no forman parte de la agrícola. Es decir, todas las demás, excepto la industria agrícola. Entonces ahí es cuando los procesos, metodologías y protocolos BIM, y después obviamente hay un montón más, digo, de Lean Construction y de poder medir esa productividad. Bueno, en otro momento y en otra charla, tal vez en unos meses, vamos a poder hablar de algunas automatizaciones en las que estamos trabajando, sobre todo para la parte comercial, eh, digo, pueden llegar a ser interesantes. Y en estos últimos años logramos hacer estos proyectos que venimos charlando y trabajar sobre cuestiones sensibles tanto del anteproyecto como la resolución, que significa hacer un edificio de arquitectura, hacer un edificio y todas las, digamos, ingenierías que ahí aparecen. ¿Cómo hacemos para pasar como de un render al esqueleto verdadero? Este es un edificio que estamos haciendo en San Juan, la está haciendo la desarrolladora Domum, 9.000 metros, muchísimas unidades que incluso se pueden dividir en muchas más, pero esta diferencia entre en cómo hacemos para pasar de este render al esqueleto, con todas las partes, es importante también como este ida y vuelta, ¿no? Entre la resolución técnica y esta sensibilidad, si se quiere, de un edificio que es un poco como el discurso por el cual uno había arrancado la parte de diseño, y acá hablamos de algo, una cosa muy emocional, ¿no? Ya directamente. Y que desde este proyecto les contamos como que no vamos a hacer un tutorial de YouTube mostrando 20 proyectos o todas las bondades que tiene el BIM, sino que vamos a hablar como más de metodología y conceptos. O sea, esto va a aparecer un poco, va a aparecer un poco en Navis, pero no necesariamente, como a partir de toda esta explicación, eh, digamos, vamos a llegar a estas cinco concepciones sobre la arquitectura que queremos compartir con ustedes, pero sin esto, sin necesariamente mostrar 300 proyectos que además son los que ya ustedes vienen viendo. Mir tiene un montón, en cualquier tutorial van a ver muchísimos más, sino como, más que nada, en vez de ver el plato terminado, ver la cocina, ¿no? Y cómo esto implica en la metodología BIM, que nosotros tomamos BIM como, bueno, un poco, imagino que esto se repite mucho en la maestría, pero no solo como la implementación de algunos programas, sino como esta metodología que ordena personas, procesos y herramientas, en ese orden, personas, procesos y herramientas, para lograr que este proyecto, vamos a decir, no necesariamente de arquitectura, se ejecute con mayor velocidad, menores costos y menos retrabajos. Vamos. Sí, 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 perfecto. Bueno, ahora sí vamos a charlar de estas 5 concepciones de la metodología. Empezamos por la tabla arriba, que esto después, toda esta información se las vamos a pasar, les podemos pasar el libro, les podemos pasar el manual, digo, y varios gráficos que van a ver en esta tabla como para que los tengan, en esta charla como para que los tengan. Así que este gráfico que están viendo acá es un resumen de un manual que debe tener alrededor de 100, 120 páginas del workflow de RIBA. RIBA es el Colegio de Arquitectos de Inglaterra y pone en juego, lo interesante de esto es que pone en juego el factor personal y temporal de la arquitectura. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cómo influye la condición humana en los procesos? Es un manual que proporciona una estructura clara y detallada para gestionar proyectos, permitiendo una mejor planificación, control y comunicación entre todas las partes involucradas. Bueno, y ahí es cuando nosotros hacemos como un resumen y ajuste de arriba, medio las necesidades, vamos a decir, argentinas inicialmente, y que probablemente se puedan trasladar
a las necesidades latinoamericanas. O sea, estas etapas proporcionan esta guía clara de las actividades y entregables, que yo no sé si se ve tanto o si después hacemos un pequeño zoom, después la vamos a pasar, pero digo, siguiendo estas etapas, uno como se asegura que cada tarea se realiza como en el momento adecuado, sería la palabra, ¿no? Como evitando el trabajo duplicado o innecesario, porque a veces tenemos como una sensación de que avanzar y tener ya listo el detalle de las barandas, por así decirlo, ayuda a minimizar costos o cambios, incluso, y nos da una falsa sensación de avance, y que en realidad eso termina siendo muy costoso y mucho más caro. Es decir, para poder desarrollar bien una metodología de trabajo, que, a ver, todo esto es, la versión 1 es mejor que la 0 y la versión 2 es mejor que la 1. Esto no es un camino que ya terminó, digo, el template, que después vamos a hablar un poquito más de esto, va a tener evoluciones y va a tener, digo, si no mejora de acá a 10 años o de a 20 años, digo, quiere decir que estamos pifiando. Entonces, acá es cuando cuantificar y calendarizar estos ingresos y egresos de cada una de las personas del proyecto termina siendo importante, cuándo entra el estudio de mercado, cuándo el asesor de estructuras, con qué nivel de detalle necesitamos en cada momento, es decir, obviamente al inicio necesitamos que el estructuralista un poco diga ahí, mirá, va más o menos por acá y esta va a ser el tamaño de la viga, ponerlo, como más como calculadora, ahí necesitas de reserva total diaria, no sé, 80.000 litros de incendio, por así decirlo. Este, entonces acá disgregamos, a eso lo disgregamos y en cierto punto tradujimos la tabla según los requerimientos que tenemos nosotros. Y lo interesante de este Gantt o especie de Gantt que ven acá, que es el resumen del resumen, es que cada uno de los rubros o de las tareas entran mucho antes del tiempo que efectivamente se van a ejecutar. Imagínense que acá tenemos planificación, diseño, construcción y uso, y, por ejemplo, el diseño entra mucho antes de efectivamente que suceda la etapa de diseño. O, por ejemplo, el plan de mantenimiento empieza cuando la construcción todavía se está haciendo. Entonces, es importante tener esto en la cabeza como para poder planificar una obra de manera efectiva. Y volviendo a este gráfico anterior, y Santi lo mencionó por arriba, pero me interesa profundizar nuevamente en esto, y es que trabajar con un nivel de detalle adecuado es súper importante, y retrasarse está igual de mal que adelantarse en una documentación. Por ejemplo, tener un proyecto eléctrico antes de tener la mensura del terreno es súper contraproducente, porque cuando llegue la mensura, no solamente vamos a tener que ajustar todos los muros, sino que también vamos a tener que volver a alinear las bocas a los espacios y volver a reubicar las tomas en los muros. Y este proceso de tener que destejer para volver a tejer correctamente hace que en la arquitectura se pierda muchísimo tiempo. Eh, Otra parte del RIBA que nos parece importante es que define claramente los roles y las metas de cada miembro del equipo. Como ven acá, en esta primera fila aparecen los actores involucrados. Y esto asegura de que todos sepan sus responsabilidades y cómo las tareas contribuyen al proyecto de manera global. Que esté bien pensado y charlado y aceitado para no desgastar relaciones. Responsabilidades claras, no jugar con los costos de nuestros clientes, por ejemplo. Un estudio de arquitectura también que pasa tarde las carpinterías, o un estudio de estructura que pasa tarde las armaduras, repercute directamente en un presupuesto final. Y esto no es algo que se mida día a día y no es posible llevarlo a cabo llamándonos por teléfono y gritándonos todo el tiempo que la semana que viene hay que tener tal o cual plano, o que ayer necesitaba tal plano y no lo tenía, sino que hay que tener una fecha clara desde el inicio del proyecto y las partes se tienen que comprometer a entregarlo. Y no solo eso, sino que el cronograma que se pacta antes de empezar a trabajar ya prácticamente debería estar predefinido, porque en la mayoría de las obras es muy similar.
Bien, volví un segundito porque quiero contar justo algo del anterior, sobre el anterior. Fíjense acá que el diseño en un momento casi que termina en la construcción, ¿no? Como ya ahí se deja de hacer cambios, así como en cierto punto se deja de hacer cambios del análisis estructural, ¿no? Obviamente si hay algún pedido de la desarrolladora, porque hay una venta, digo, se cambia y entra, pero esto nos da el siguiente paso a los aspectos de costos y de ciclo de vida, digamos, del proyecto, y esto bien se puede ejemplificar como en el siguiente gráfico, que, a ver, este seguro que ya lo vieron, prácticamente. Pero bueno, la curva descendente roja que ven ahí es el costo de equivocarte en cada etapa de un proyecto, y equivocarte en una etapa inicial, comprando un terreno en una zona que no es competitiva, por ejemplo, puede costarte que cuando tengas el proyecto terminado nadie lo quiera comprar. Sin embargo, elegir un tipo de azulejo que no combina, si querés, con la estética deseada significa una corrección más sencilla y obviamente con menor repercusión económica. Ahora, la curva descendente, azul es el costo de solucionar dicho problema dependiendo del momento en el que me doy cuenta. Digamos, si yo me doy cuenta que compramos el terreno, eso implica volver a vender el terreno y perder la comisión. Pero si durante la construcción te das cuenta que te equivocaste en el terreno, nada, pifiamos fuerte y chocamos, volcamos probablemente. En ese sentido, la curva violeta representa el proceso de toma de decisiones en un proceso habitual del 90% de los estudios de arquitectura, cuando la documentación es imprecisa y se toman muchas decisiones en obra. Y como pueden ver, el momento de mayor toma de decisiones, que vendría a ser algo entre la documentación y la construcción, se intersecta con un momento de gran desembolso económico. En ese sentido, la curva naranja muestra cómo trabajamos nosotros en Control S, donde nos hacemos cargo de la toma de decisiones desde el principio, durante el proceso de diseño y definimos todo mucho antes de que la obra empiece. Los ensayamos en numerosos modelos hasta encontrar el mejor proyecto de arquitectura posible para cada terreno y así minimizamos los costos y aseguramos la calidad desde el inicio. A ver, es por esa razón que un poco habíamos hecho el pequeño paréntesis previo de no seguir avanzando con la parte de diseño durante la construcción, ¿no? Como, che, mira, el diseño, como diseño detallado, como coordinación de interferencias, viene mucho tiempo antes de la construcción. Y acá obviamente la curva verde, y esto es lo que nos pasa a todos, digo, es recontra razonable, como la resistencia al cambio, ¿no? Como arrancamos y bueno, che, me haces esta modificación, bueno, me haces esta cosa, che, tenemos que cambiar de ruta, y que termina siendo muy humano, pero que a medida que pasa el proceso, aumenta y hace que justamente lo que venimos charlando, ¿no? Como de esta cuestión humana se termine desgastando. Este capítulo o esta parte la llamamos no más experimentación uno en uno, porque en un momento originalmente se llamaba experimentación uno en uno porque sonaba bien, y después fue como, no, nosotros en realidad queremos exactamente lo contrario. Así que sí, lo podemos comparar con la industria automotriz, mientras que, por ejemplo, Toyota y cualquier empresa de la industria manufacturera prueba sus autos con múltiples prototipos. Ah, pará, ahí va. Antes de la producción final, en la industria de la construcción, la primera prueba suele ser en la vida real. Y si lo piensan bien, somos la única industria que no suele trabajar con prototipos. Imagínense si Toyota no hiciera 40 modelos preliminares de cada uno de sus autos hasta obtener el mejor posible. Lentamente, perdón, lamentablemente, en el rubro tenemos una concepción idealizada de lo que es la experimentación. ¿Y a qué llamamos nosotros experimentación? A que la primera vez que se construye algo es en la vida real y que el rol del director de obra y del jefe de obra terminan siendo roles fundamentales para que las obras salgan bien, tomando muchísimas decisiones en obra que al mismo tiempo no se sabe cómo repercuten en los pisos de arriba o en los pisos de abajo y cuáles son los costos de tomar esta decisión. Santi, dejo de compartir y le mostrás un poco el Navis. Dale. Vamos a ver. Ahí va, solo en aviso. Ahí se ve. Perfecto. Bien. Este es un poco el proyecto anterior.
eh, esto teniendo el modelo BIM y la parte exacta, que obviamente, a ver, ahora vamos a repasar un poco lo de los sistemas y los niveles, que esto obviamente ya tienen como ya los deben estar taladrando, pero cómo no. A ver, una cosa que nos pasó es que en esta forma tradicional o que veníamos trabajando, nosotros no teníamos forma de escalar el nivel de producción al fin y al cabo, y que esa definición de saber bien y tener bien el esqueleto, a cierto punto, uy, ahí me metí en una columnita, perdón, hizo que nosotros pudiésemos lograr un resultado así y un montón de definiciones, y que incluso dentro de las interferencias que se venían logrando, bueno, acá una pequeña modificación que hicimos, aparecieron 5 nuevas, pero fíjense que este nivel de detalle también eleva la vara del equipo, de la desarrolladora, de la constructora, porque empezamos a tener comentarios como, che, fíjense, cuando todavía no está hormigonado, digamos, losas sobre planta baja, nos están chocando los, los caños de agua con termomecánica de forma vertical. O sea, ni siquiera habría que hacer un sifón invertido. Entonces, como esa información termina siendo muy buena para justamente empezar a, digamos, y retomando lo que decía Delphi del rol fundamental de dirección y jefatura, sigue siendo, obviamente, y nadie está diciendo que no, sino todo lo contrario, pero pasa a ser un trabajo de diseño al mismo tiempo sobre, porque el input, la información que llega es un unifilar, a veces, en el mejor de los casos, un doble línea, incluso a veces te lo cobran como, bueno, mira, te dibujo doble línea, te tengo que cobrar más. Pasa a ser como una información mucho más detallada, que bueno, me di cuenta que ahora no estuvimos recorriéndolo, pero digo, empieza a aparecer una cosa mucho más importante, y que nada, a ver, esto termina pasando como en todos los pisos, obviamente. Uy, pero Pero algo, uy, perdón. ¿querés que volvemos para allá? Volvemos a la No, no iba presentación. a hablar sobre esto. Dale, A ver, obviamente nosotros, antes que te puedas mirar. claro. Ahí va, perdón, me escuchaba a mí. Obviamente nosotros no tenemos que venir a convencerlos a ustedes de que BIM es increíble, pero con un modelo BIM uno tiene una réplica exacta de la obra, un gemelo virtual completamente resuelto meses antes de la construcción real. Ya no hay más imprevistos en obra porque cada paso está finamente calculado para evitar errores, y los problemas que uno normalmente se encontraría en obra los puede resolver meses antes en una oficina con aire acondicionado o calefacción, eh, y eso hace que se reduzca el error, ya que cada uno de estos errores cuesta un montón de dinero. Si bien, ahí va, volvemos a la presentación, y que si bien obviamente no va a ser producción en masa como la industria automotriz, el proyecto lo pide, lo requiere, lo implora, incluso no es solo, bueno, lo hacemos con los asesores, sino los adjudicatarios de la obra pueden venir, y tenemos unas reuniones previas, volviendo obviamente al calendario RIVA, tener reuniones previas sobre, che, mira, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que te vas a encontrar. A ver, si eso no acelera y no clarifica el proceso de trabajo, y después con todo lo que se puede hacer, digamos, una vez con todo modelado, bueno, en cierto punto obviamente colabora y ayuda a ese trabajo, y lo bueno que también es que hay presupuesto para esto, porque el proyecto que no se estudia en la oficina lo terminás pagando exponencialmente en obra, tanto en retrabajos, en materiales y en el desgaste de las relaciones. Estructura de datos, y acá como, bueno, documentada solo una vez en tu vida, acá vamos a hacerle otra vez el inio y el gancho, Miller Coyle, Feo, Fabián, como un enfoque bien pensado y organizado que permita documentar solo una vez en la vida, como todos los proyectos, asegurando que todos los planos y cronogramas se mantengan consistentes y recurrentes, y algunos puntos obviamente importantes con este tema.
pequeño chistecito, obviamente, pero digamos, esta lógica de un problema grande, cómo pasa y cómo se desmenuza en un problema chiquitito y cómo pequeños, o sea, cuadraditos de 1 por 1 terminan haciendo un gran edificio. Comunidad de medida pequeña es una gran documentación. Y obviamente esto, ya imagino, digamos, estimamos que lo vieron, pero que nosotros la primera vez que vimos esto fue como, o sea, nos volvimos locos, digamos. Y seguro a ustedes también les pasó, como lo adaptamos inmediatamente. En la parte de CAD fue como, no, para. Damos vuelta en la estructura de datos de la empresa. Sí o sí. ¿Por qué? Porque este enfoque que consiste en descomponer los problemas grandes en una serie de problemas pequeños y manejables permite como un análisis y resolución más eficiente en una estructura también, no solo de datos, sino de personal. Y que este enfoque facilite la gestión de proyectos complejos y que haga que reduzca o tienda a reducir el margen de error y que mejore la calidad del trabajo final. Y obviamente acá no vamos a volver a mostrar el Navis porque bueno, esto de lo de sistemas y eh, niveles de sistemas no lo vamos a volver a mirar, pero bueno, la gran ventaja de Beambox es esta capacidad de trabajar de manera simultánea en cualquier computadora y sin la necesidad de una computadora con si se nos permite el chivo sería la publicidad, de una Nvidia 4080 que tiene, que es una nave espacial, sino que son equipos digamos, que no requieren ese alto rendimiento, y que esto mayor o menor medida democratiza con un acceso a tecnología y permite que más profesionales se integren dentro de un protocolo claro y sin limitaciones técnicas, ¿no? O sea, esta colaboración en tiempo real entre diferentes disciplinas y ubicaciones hace que arquitectos, ingenieros, otros profesionales, los adjudicatarios puedan trabajar de manera sincronizada y reduciendo estos tiempos de revisión, minimizando estos errores que suelen ocurrir, no solo suelen ocurrir, sino van a ocurrir cuando los equipos no están alineados y coordinados. Además, el sistema permite ajustar el alcance y el detalle de los proyectos según sea necesario. Esto es crucial justamente en los proyectos que pueden variar de tamaño y complejidad a medida que avanzan. Y dado que los modelos y la documentación se actualizan en tiempo real, vamos a mostrar un poquito la, como la parte de comunicación trazable, digamos, pues el siguiente punto que ahí apareció. Cualquier cambio se refleja inmediatamente en todas las áreas afectadas. Nosotros no somos unos pibes que lo tocaron con la varita, ni unos iluminados, ni unos capos totales. Éramos los mismos flacos, somos los mismos flacos que hace 2 años teníamos que encarar un proyecto, o sea, veníamos a encarar unos proyectos más chicos y tuvimos que encarar un proyecto de 9.000 metros y que pudimos lograr un resultado a partir de una metodología clara y ordenada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una persona, 5 o 6 puntos, con un proceso bueno, puede sacar un buen resultado, digamos. Y eso es lo que sentimos que nos viene pasando y que vamos a seguir trabajando en esa dirección. Y en paralelo a eso, en relación a arriba y en relación a este concepto de documentar una sola vez en tu vida, el 100% de los proyectos de arquitectura requieren de los mismos planos y de un Gantt de proyecto similar. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los edificios van a tener una estructura de planta baja, van a tener un corte transversal, van a tener una arquitectura de piso 3, si es que hay un piso 3, un detalle de escalera, una resolución sanitaria de P01, si es que hay un P01, y teniendo un prototipo y un template de documentación, ustedes podrían repetirlo en absolutamente todas sus obras. El sistema de carpetas permite documentar un archivo distinto al cual se está modelando. Como ustedes bien saben, no les vamos a explicar Beambox de vuelta porque son ya todos unos expertos, pero lo cierto es que este archivo master es como utilizar anteojos y vos ves el proyecto de una manera peculiar, con ciertos filtros, ciertos tags, ciertos valores de línea, por ejemplo, un template de sanitarias, pero cuando yo me quito los anteojos y pongo otro proyecto detrás, o en realidad me dejo los anteojos y saco un proyecto y pongo otro detrás, automáticamente estas láminas van a documentar el segundo proyecto, por lo cual
Me ahorro muchísimo tiempo de armado de láminas y de ejecución de planos y de cómputos, y puedo dedicarle todo mi tiempo a modelar y a diseñar. Este concepto nos parece muy importante porque tenemos que aprender a sistematizar todo lo que es sistematizable y no estar meses y meses generando láminas de manera artesanal. Y esto me lleva a el último punto, donde vamos a hablar sobre la comunicación trazable, y es que en el contexto de la arquitectura y la construcción, la comunicación trazable es fundamental para gestionar proyectos de cualquier escala de manera eficiente. La comunicación tradicional, mediante mails o PDFs donde me envían la versión 14 de un proyecto de arquitectura, pero sanitarias, tiene la planta desactualizada y yo tengo que trabajar con eso igual. Me imagino que si están en el rubro han escuchado 1000 veces este tipo de conversaciones. Comienza a perder muchísimo valor frente a sistemas más dinámicos y colaborativos. Y acá es donde entran en juego las herramientas y las plataformas especializadas que permiten una comunicación clara, trazable y en tiempo real. Estoy muteado. Ahí va. A ver, el entorno común de datos, según la ISO 19650, obviamente tiene estas instancias de revisión calendarizadas en todas las etapas, volviendo, y esto, a ver, siempre volvemos al calendario, roles, metas y cronograma. Digo, no hay, si eso está claro, y obviamente el contrato también está claro, no hay vuelta, digamos, es como, che, hay que llegar a esta fecha y es esa fecha la que hay que cumplir. Eh, y ser muy rigurosos con eso. Entonces, en lugar de estar intercambiando como versiones estáticas de documento, que bueno, obviamente va a estar en proceso, digo, la información en desarrollo propio, ya sea del estudio de arquitectura, del estudio digamos, de estructuralista, de sanitarista, etcétera, que va a tener una serie de exportaciones que cada uno, en ese flujo de trabajo, van a ir puliéndolo. Nosotros, la parte de modelado debe exportar al Navis, desde Revit a Navis, una vez por hora, o sea, prácticamente cada vez que guardan. Eh, y tiene que exportar los planos para que sea review 2 veces por semana. El Niveboard tiene una revisión constante que está otra persona revisándolo o que puede estar la misma incluso, dependiendo lo grande que sea el proyecto. Y en ese design review hay 2 veces por semana que se requiere sacar un ticket de revisión que vuelve a, a digamos, al plano como el DWF, digamos. Y obviamente está la plataforma de revisión interna de Vincolab, que después obviamente se une a la nube, y ahora vamos a ver un poco eso, que son todos los tickets de revisión que van pasando también con el design review. Entonces esto, el diseñador principal chequea, revisa y aprueba, pasa a la parte compartida, información aprobada para compartir con otros equipos de trabajo y de desarrollo, o con el adjudicatario, y que obviamente tiene la parte que tiene que corregir el desarrollador o la persona que está asignada por el desarrollador. Correcciones, aprobación, eso vuelve en proceso, o ya directamente la revisión o autorización del cliente pasa a publicado, que es la que tiene, y que esto se repite en todas las fases, ¿no? En la fase conceptual, en la de diseño, en la de construcción y eventualmente en la de gestión de activo. Y que eso, obviamente, una vez ejecutado, tiene la verificación de as built, o sea, como el conforme a obra, que tiene este diario de información de transacción. Y que en lugar de estar, esto que decíamos, ¿no? Hoy trabajamos en la nube, todo el mundo como todo el mundo, pero la diferencia es que no hay una versión, o sea, la diferencia es que justamente hay una versión linkeada al resto de los archivos, con esto que venimos charlando del Beambox y cómo eso se tiene que compartir prácticamente de forma completa. En realidad, lo que nosotros hacemos es segregar la parte de draft, y el draft lo compartimos y después trasladamos el draft que estamos compartiendo a la carpeta y al template sería. Pero bueno, lo importante es que no es compartir un archivo por Drive, sino como un protocolo de cómo tiene que funcionar y qué es lo que tiene que entregar esa persona. Entonces, ¿cuál es la versión que vale? Es la que está. Entonces, estas plataformas permiten como enlistar estas revisiones realizadas, manteniendo como el registro claro del proceso y del progreso con sus modificaciones. Entonces, todos los cambios son visibles, y fíjense que esto es lo que veníamos explicando antes, ¿no? Como del RAID modelado sale a Revit con documentación, con una bitácora interna, obviamente, el RAID modelado sale a Navisworks,
en realidad de documentación sale a Design Review, ese Design Review vuelve a documentación en caso de que haya correcciones, y que el CAD obviamente entra a Revit modelado. Todo eso entra a la misma red, nuestra red local, toda la estructura de datos que es repetible, escalable y obviamente sale de un template y por eso tiene la condición de repetible, escalable, cosa que si lo decimos mucho, o sea, si hay una recurrencia de mensajes porque ya el señor Eduardo de Feo, Fabián Calcaño y Miller, Héctor Miller, nos carcomieron la cabeza con eso y porque realmente es por ahí, digamos. O sea, nos damos cuenta que es por ahí, nos gusta que sea por ahí. Todo eso, obviamente, va a la nube. No, no. Todo eso va a la nube y obviamente los asesores van a poder poner su información en el CAD, que el CAD va al Revit modelado y también hacer las correcciones, ya sea la otra persona esta de las correcciones del desarrollador o, bueno, que vaya ya al adjudicatario. Entonces gestionamos estos tickets de información con las solicitudes y observaciones de cada uno, ¿no? O de los especialistas, asesores, a lo largo de todo el proyecto. Y que estos tickets integran una plataforma, y acá vamos a ver como el ejemplo, digamos, de Vincolab y la plataforma de cómo está este funcionamiento. Obviamente todos los tickets abajo, acá estamos viendo ya directamente como la página, ¿no? de Vincolab, que esto ya seguro lo vieron, pero bueno, vamos para adelante. Todos esos tickets están embebidos, obviamente, y tiene el plugin en este caso, el Nightwork, donde ahí abajo a la izquierda se ve que hay una prueba, porque esto bueno, todavía ha sido una muestra a un posible cliente incluso, y acá marcábamos, bueno, mira, esto tiene un error, entonces aparece que era la 133, no me acuerdo, pero bueno, 100, ya después un purgado era un número y que esto obviamente tiene en la siguiente imagen, tiene, y esto es muy importante dentro del protocolo de revisión, y acá cada uno puede hacer lo que tenga ganas, pero nosotros siempre ponemos el número, de todas maneras, el número de elementos. Entonces te queda el ID, ¿para qué? Para que cuando eso vuelva y entre, esto vuelva a ser una imagen de la página web, no, esto ya salimos del plugin, pero en la siguiente imagen vamos a ver que ahí ponemos el ID, ponemos show, y obviamente en la siguiente aparece el elemento. Entonces, como un elemento, como una forma de protocolizar y cómo tiene que ser la documentación y cómo tiene que ser también la revisión dentro del proyecto, nosotros decidimos como eso, que bueno, otro día podemos tener otra charla sobre cuál tiene que ser los campos a llenar y cómo tiene que ser eso para poder hacer lo más rápido posible el proceso de documentación y de extracción de información. Y por último, bueno, lo mismo con esto que veníamos mencionando, ¿no? Si se exporta desde digamos, el máster. Le pones la nube, che, no me gusta esto, y eso obviamente se embebe, digamos, ahí se ve como la prueba Alan, que es que era la persona, cómo eso se termina metiendo, obviamente, en el Revit en la siguiente imagen, y que, bueno, sin dudas tiene que tener un elemento de respuesta. Entonces, haciendo el resumen de todo este flujo de trabajo, es decir, Revit modelado, o CAD, si querés, con información de asesores, modelado, documentación, y también modelado en Icework, cómo eso llega y tiene ese proceso de validación, instancias de validación. El proyecto premia las revisiones, no es un gasto de plata. ¿Por qué? Porque es mucho mejor poner plata en una persona, en una computadora, que en toda la cuadrilla retrabajando, rehaciendo, con todo lo que implica de materiales. Sí. Perdón. Bueno, y este es un cuadro hecho por Miller, donde vemos todo lo que acabamos de ver de alguna manera vinculado entre sí y que nos pareció súper interesante para traerlo. Pero al mismo tiempo queríamos comentar que si en los últimos 5 minutos de charla donde hablamos de cuestiones más bien técnicas se perdieron un poco, nos parece completamente normal y esto nos lleva a las conclusiones de esta charla. Obviamente esperamos haberles transmitido el interés y el entusiasmo que nosotros tenemos por estos temas y esto nos lleva también al mismo tiempo
a que reflexionemos entre todos sobre lo siguiente. Por lo menos acá en Argentina, que es la referencia que nosotros tenemos, casi todo el mundo sabe qué es BIM, lo escuchó nombrar y sabe que la cosa va por ahí. Y sin embargo, son pocas las empresas que lo implementan. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los miedos del BIM. Y nosotros tenemos tres puntas distintas que nos interesa poner sobre la mesa. La primera es que hay una realidad y es que para entender bien el programa se necesita superar una curva de aprendizaje y capacitación que puede durar alrededor de 6 meses. Esto muchas veces puede generar resistencia al cambio, ya que muchos profesionales están acostumbrados a trabajar con métodos tradicionales y pueden sentirse intimidados por la complejidad inicial que tiene BIM. Hay que sobrepasar esta percepción de complejidad e ir a combatirla con tranquilidad y sin abrumarse. La segunda es el cambio en la cultura de trabajo, porque BIM requiere un enfoque altamente colaborativo, lo que puede ser un desafío en equipos acostumbrados a trabajar de manera más aislada. También puede alterar ciertos roles tradicionales dentro de un equipo de proyecto, lo que puede generar de vuelta incertidumbre o resistencia por parte de quienes ven amenazadas sus responsabilidades. Y la última es preocupaciones de implementación. Y con esto me refiero a la falta de adopción generalizada o la variación en la interpretación puede generar también mucha incertidumbre. Y nos pasó en nuestra experiencia que muchas empresas no saben bien qué contratar, ya que en muchos casos no existen flujos de trabajos claros que mejoren un proceso aguas abajo. Muchos de nuestros clientes no tienen herramientas para diferenciar una persona que utiliza Revit como un modelo 3D, como si fuera un SketchUp, y cuándo verdaderamente sirve como una herramienta de trabajo que lo sigue en cada una de las etapas de una obra. Nosotros esto lo aprendimos obviamente con el equipo de Miller, así que podemos decir que están muy bien asesorados. Eh, y, y bueno, queríamos terminar con esto. Sí, a mí además hay un pequeño asterisco ahí en la parte previa que uno también se va dando cuenta que incluso más allá de la curva de aprendizaje y todo esto que venimos hablando, hablamos de la metodología, pero lo más complicado últimamente, y creo que a todos nos ha pasado, es, che, y si nos sentamos un segundo y nos fijamos de acá a 3 meses cuál es el objetivo que tenemos que cumplir y cuáles son las prioridades para poder lograr ese objetivo. Entonces, ahí obviamente lo terminamos agarrando con esto, que no hay una excusa en cierto punto para no intentar calendarizar, poner los roles, metas y cronograma, después usar la herramienta propiamente dicho. O sea, nosotros no somos unos bimeros así, pero entendimos, o sea, somos un estudio de diseño, pero que entendimos que estas metodologías ahorran tiempo y dinero nuestro, te diría, y después puedes decir principalmente o no de nuestros clientes también. O sea, nosotros queremos cerrar siendo como una fuerza de activación, que obviamente ustedes ya están en ese camino y es muy distinto a alguien que está de cero, que bueno, es un concepto que a nosotros de química a nosotros nos sirvió enormemente y es como, bueno, para poder llegar al I hay un delta G, pero que en realidad ese delta G es mucho más grande porque para que se haga la reacción hay que hacer mucho mayor esfuerzo. O sea, para llegar ahí hay que como ir 2I y después bajar. Entonces, poder mover como toda la maquinaria, digamos, de poder sentarse, trabajar, etcétera, y poder generar un montón de protocolos, un montón de templates que después están, digamos, metidos porque termina siendo que el protocolo tiene un anexo de no sé qué. Bueno, todo eso, esperamos que esta pequeña charla y ya el camino que se está emprendiendo refuerce, ¿no? Esa fuerza de voluntad, ya que en cierto punto nosotros no estamos hablando de una tecnología innovadora, BIM ya existe, ya se está implementando hace décadas, el futuro es ayer, digamos, ¿no? Somos simplemente un estudio de diseño, pero que podríamos no ser de diseño, la terminó Fabi, eh, que implementa y que utiliza estos procesos y herramientas tecnológicas para hacer más eficiente su proyecto. Y vamos a dejar como un pequeño QR para
bueno, sumar tal vez a un grupo. En realidad es nuestro Instagram, donde podemos ir enviando material y que en algunos comentarios ya está medio automatizado para mandar información. Y ahora sí, abrimos el espacio, ya sea para preguntas o para reflexiones, y les agradecemos un montón que se hayan quedado acá escuchando lo que teníamos para contar. Gracias, Santi, gracias, Delphi. Tenía algunas cosas. Esa curva que teníamos recién. No, déjalo al QR un cachito. Mientras. ¿Podés compartir la pantalla? ¿Ah? Em, el, eh, tenemos que empezar. Esa curva que teníamos recién, que se iba al doble de altura y después bajaba a la mitad. En general, eso se justifica porque cuando vos querés pasar de una metodología a otra metodología, hay un cierto momento donde vos tenés que superponerlas. Vos no, si tenés un cierto rendimiento con la metodología antigua, no podés bajar a otro rendimiento em- hasta que aprendas, porque en el medio a lo mejor te moriste de hambre o tu empresa fundió. Entonces, cuando uno pasa de la metodología A a la metodología B, hay un cierto tiempo donde se superponen las dos metodologías. Vos tenés que hacerlo de la manera anterior y de la manera nueva en simultáneo. Y dejar la manera anterior cuando ya en la nueva tenés un rendimiento por lo menos igual al anterior. Y ahí es donde se refleja ese pico en el esfuerzo, ¿no? Yo me acuerdo, porque Delfina y Santiago fueron además entrenados in company, pero no en su company, en nuestra company. Delfina y Santiago, con su estudio de arquitectura, nosotros abrimos adentro de Miller un área donde ellos vinieron con todo su estudio de arquitectura y nosotros estábamos atrás entrenándolos. O sea, ellos fueron entrenados de una forma particular, te diría. Y yo me acuerdo el día donde se decidió desconectar, digamos, la metodología antigua de CAD y SketchUp, ¿está bien? Donde dijeron, bueno, a partir de hoy ya no se toca más, ¿está bien? Que era donde empezaba a bajar esa curva. Y que fue todo un momento, ¿no? Porque ya estuvimos, es como ya crecieron, ya están a la altura como para poder largarlo y bueno, y los primeros días, una gran confusión, digamos, ¿no? Porque todos iban y recurrían a una cosa que inclusive las habíamos sacado de los servidores. El CAD no está. No, no, no es que podés ir al plan B, no, no está. En algún momento hay que hacer ese. Y bueno, fueron a lo mejor una semana de un poco de confusión hasta que se fue estabilizando y ya está. Eso es cuando la gente, es lo que tiene que pasar cualquier no nativo BIM, porque el nativo BIM ni siquiera pasó por ahí, ¿no? Pero los no nativos, nos toca hacer estas cosas. Em, Esto de trabajar en hacer comunicación trazable y trabajar con BIM Collab, como lo están haciendo ellos, es una de las opciones, pero se puede trabajar también con Design Review y Dropbox, digamos, ¿no? Como dicen los procesos de comunicación trazables. Esa es la forma gratuita, digamos, de hacerlo. BIM Collab, por otro lado, es una herramienta que no es como 360, es como 360, pero no tiene el costo de 360. Es mucho más barata y es mucho más eh, razonable, digamos, y con todo lo que se necesita, inclusive a nosotros, particularmente en Miller, inclusive para proyectos que no tienen problemas de recursos, también usamos BIM Collab y no BIM 360. Pero bueno, sí, contame, Martín. Buenas, los saludo, hoy nos saludé cuando ingresé. Así que, nada, primero, felicitaciones a los chicos, la verdad que a mí particularmente me agrada ver este tipo de situaciones. Eh, Hoy particularmente fue un día en donde me vino extremadamente bien que justo ellos estén exponiendo acá, más allá del término caso de éxito y todas esas cosas que están de moda y se dicen, creo que valiosísimo lo que han logrado, pero podría tener como un feedback de una hora más fácilmente con todo lo que tengo para preguntar, para hablar y para expresarme. Así que voy a tratar de ser muy concreto. Eh,
Hay una cuestión que me da vuelta en la cabeza hace meses desde que estamos en la maestría, que es esta diferenciación concepto, metodología y otros términos que se usan muchas veces para definir eh, a BIM. Y, y bueno, y no sé, todo me lleva a que me quedo siempre del lado del concepto, no de la metodología, desde el punto de vista que pienso que hay metodologías posibles sin irse del concepto, ¿no? Y a la vez quiero preguntar si realmente esto es válido considerarlo así, porque, eh, ¿cómo decirlo? Sin decir que el que usa el término metodología, sin decir que, o considerar que esté mal, pero digo, pucha, no me resuena que sea una metodología, sino que me resuena que es un concepto que puede, a partir del desarrollo bajo el concepto bien entendido, empezar a idear uno en cada empresa, en cada una metodología alineada a ese concepto, ¿no es cierto? Y que muchas veces hay metodologías que se suman para hacer una propia tal vez, que es BIM. Eh, Entiendo, pero mira, a ver, creo que puede haber una analogía claro, que exacto. puede servir. A ver, usemos primero la analogía esto del BIM aguas abajo, ¿te acordás? ¿No? El BIM que va bajando, alguien toma agua de ese río, la modifica y la vuelve a tirar. Alguien le da un cálculo de estructuras, alguien toma ese agua, le da mayor detalle y la vuelve a tirar, alguien le da un avance de obra, alguien le da un plan de mantenimiento y operación. Así hasta que llega al estuario donde sale al mar. ¿Está bien? Es primero este concepto. ¿Qué es el protocolo en esta analogía? El protocolo es el concepto por el cual toda esta gente decide no tirar cianuro al río, porque si alguien tira cianuro, queriendo o sin querer, no hay peces de ahí para abajo. ¿Bien? Que a este señor puede importarle o no, ¿está bien? Pero que pasa si tiramos cianuro. Si yo hago un muro multicapas arriba, cuando llego a la construcción, no puedo darle un avance al muro distinto de los recubrimientos, con lo cual es cianuro. ¿Bien? Ah, A ese señor que hizo el muero multicapa puede no importarle, pero ¿por qué? Porque el señor puede ganar su subjuego, pero perder el juego completo. Cuando nosotros estamos acá haciendo una maestría de BIM Management, lo que tenemos que hacer es cuidar el juego completo. Entonces el protocolo es em, es esta herramienta, de alguna manera, ¿está bien? Este documento o esta forma de trabajar que hace que no se intoxique el río y esto tenemos que cuidar. De hecho, hay a un mí me, protocolo para cambiar de hecho, hay un protocolo para cambiar el protocolo. Claro. Por ejemplo, si alguien, por eso vos decís, che, ¿hay varios protocolos posibles? Sí, hay varios protocolos posibles. Por ejemplo, alguien puede venir con una excelente idea. Dice, no, mira, yo quiero modelar los muros de esta nueva manera. Entonces, no es que se pone ahí. Se hace un expediente, se mira para este nueva idea, cómo impacta aguas abajo, como si fuera un impacto ambiental, digamos, ¿no? Y si esta nueva idea que mejora la situación puntual acá, aguas abajo, no molesta o inclusive lo mejora, lo podemos poner. Pero si aguas abajo lo empeora, no lo podemos poner. ¿Ven? a O sea, mí, el protocolo para cambiar el protocolo. a mí me Santi, gustaría muteate. agregar, Ah, perdóname, sí. sí, o sea, porque quiero llevarlo como, porque, a ver, Martín dice qué diferencia hay entre empresa A y empresa B, por ejemplo. Y a ver, empresa A tal vez tiene un parámetro compartido, por ejemplo, que en vez de avance dice, no sé, un sinónimo de avance, digamos, o en vez de decir avance empresa A y la otra dice avance empresa B. Entonces, en cierto punto, el protocolo se va a ir generando a partir de justamente algunas veces de qué campos tenés que llenar, por ejemplo, que puede ser una variante del protocolo, en realidad forma parte de qué es lo que tengo que poner en, no sé, eléctrica, por ejemplo. Bueno, en eléctrica quiero llenar que la descripción sea tal, quiero poner que, bueno, entonces esa cosa, digamos, para traerlo a algo bien chato y terrenal, eso sí, va a depender de cada uno. Digamos. Si cada uno va a decir, mirá, yo tengo ganas de. Yo me acuerdo, Ingerco tiene, no sé, manufactura, descripción, tiene un montón más de parámetros compartidos, que no sé si ya están en esa. No sé, ahora no me acuerdo bien en qué momento estaban, pero pues uno va personalizándolo, digo, y va diciendo. Y eso también se aplica. Quiero ver el agua fría en vez de celeste, la quiero ver violeta. Y esa es una decisión de, bueno, se toma una decisión con respecto a eso.
sobre cómo se quiere ver, sobre todo si sos una constructora, si sos una desarrolladora que quiere exportar los planos de una manera, de tal o cual manera. Espera, a ver, yo empezaba con dos ideas, ¿no? La primera es la del BIM aguas abajo. La segunda es este otro tema de la norma como una constitución mundial, ¿está bien? La ISO 19650, que no es el protocolo, que es la que toma, llamémoslo como constitución, y por debajo de la norma, las leyes que reglamentan a esa constitución, ¿eh? Que no pueden ser anticonstitucionales. A ver, en esta segunda analogía, esta segunda es el protocolo. O sea, lo que en el río cuidaba, ¿está bien? Que no se intoxique nada. En la otra analogía de la Constitución y por debajo de la Constitución, el protocolo es como son las leyes que reglamentan esa Constitución. Yo puedo decir, mira, vos, Martín, sos mi socio y si te mandás una cagada, vas a ser mi esclavo. La Constitución no acepta que vos seas esclavo, entonces esto no vale. Es una norma anticonstitucional. De la misma forma que en un protocolo no podría haber algo que diga, vamos a hacer un muro multicapa. No, porque es anticonstitucional, porque está intoxicando el río abajo y la no, la- Ahora, puede haber distintas sets de eh, normas o de leyes que reglamentan la Constitución, que sean dos, pero que las dos sean constitucionales, sí puede haberlo. Lo que sí no se hace, nunca se hacen entornando los ojos. No, a mí me parece ¿cómo te parece? Hay un protocolo para cambiar el protocolo. Si vos querés cambiar algo, a ver, ¿qué te asegura adoptar un protocolo ya? Sacarte el trabajo de tener que ocuparte de hacer el impacto ambiental. A ver, un protocolo es una estructura que hace que alguien que no se ocupa tenga un resultado por lo menos bueno. No se puede equivocar porque alguien ya lo estudió de antes. ¿Lo puede cambiar? Sí lo puede cambiar, pero tiene que asumir el rol de bueno, lo quiero cambiar y cambiarlo con la responsabilidad necesaria. Y la responsabilidad significa hacer un impacto ambiental hasta el fondo. ¿Eh? Que es caro, que lleva tiempo y que... y si es mejor, por favor, contánoslo. Nosotros adoptamos eso. ¿Por qué pondríamos algo que es peor? De hecho, los protocolos van cambiando permanentemente y van evolucionando permanentemente porque vamos encontrando mejores formas. Pero nosotros tenemos un área de investigación y desarrollo específica que se ocupa de ir mejorando el protocolo y nunca quedarnos con algo que sea peor que lo... A ver, desarmar cualquier pensamiento, estructura o concepto que impide un resultado mejor, si nos gusta definirnos. Entonces, ¿por qué haríamos algo que no sea así? Puede ser que venga alguien y te diga, mira, este protocolo que vos estás utilizando, mira, yo hago algo que es mucho más fácil. Sí, pero vos estás mirando un subjuego. Te es más fácil acá, vas a ganar tu subjuego, pero no ganas el juego. Y está bien, y si quieres hacerlo, pero por favor, no nos hagas, no queremos nosotros meternos en esto. A vos puede no importarte intoxicar el río aguas abajo, y eso está bien, pero eso no quiere decir que a mí tenga que no importarme intoxicar el río aguas abajo, o que lo que hago yo niegue que lo intoxica. Lo intoxico y quiero intoxicarlo. Ah, bueno, listo, eso es un tipo adulto y puedes hacerlo. ¿Sí? Pero no me digas que eso está igual de bien. Entonces vos te vas a tener que meter. El mundo hoy se está dividiendo en dos, en los que son amables con el resto de los actores que están ahí y los que no son amables con el resto de los actores, con el resto de la gente que está en el río. Porque a lo mejor el tipo está muy lejos tuyo. A lo mejor vos estás tirando una sustancia al río que vos no entendés que que intoxica, pero hay una tribu allá abajo que tiene otro ADN, que vino de otro país o descendió de otro mono, no importa, ¿está bien? Que eso que vos hiciste lo mata. ¿Sí? Pero que es importante, es una parte del río. Así que bueno, nada, más o menos eso es. Sí, sí, yo simplemente aclarar esto, entiendo perfecto, incluso lo que agregaron los chicos también. eh, Simplemente era una cuestión por ahí más, a lo mejor la expresé mal, más filosófica propia mía de cómo voy entendiendo todo esto, que yo el BIM no lo entiendo como metodología, te diría que lo entiendo como concepto.
a mi forma de ver la cosa hasta ahora, con los conocimientos que he adquirido hasta ahora, que no son absolutos y me falta un montón, seguramente no lo puedo entender como metodología, sí como concepto. Es eso, Sí, por ahí lo que quería preguntar y decirle como una pregunta, che, está muy mal que por ahora lo esté concibiendo de esta manera. Iba por ahí la pregunta, ¿no? muy bien. Por, por otro lado, concretamente a los chicos me recontra interesaba preguntarles lo siguiente. Está bárbaro cómo han mostrado su flujo de trabajo con estos cuadros. Eran bastante entendibles. Eh, Ahora la pregunta que les quería hacer es, ¿cómo la llevan en la diaria a la implementación real, día a día, de acuerdo a los roles que tengan dentro de la empresa de ellos, que no lo conozco infinito? Por ejemplo, eh, en, en lo que es software está bastante entendido porque está expresado en estos cuadros sinópticos. Es lo común colectivo que nos encontramos desde que estamos en clase hasta que incluso te pones a mirar o averiguar algo en un video de YouTube. Me voy a los extremos, ¿no? Ahora, me está costando muchísimo, y voy a contar una anécdota puntual de hoy, de encontrar a alguien que me pueda guiar un poco en decirme y contarme realmente cómo la llevan día a día en esos distintos roles con el hardware incluso. ¿Por qué digo esto? Estoy hace 7 meses averiguando para el rol en la fase de obra de qué tablet puedo utilizar o puede utilizar mi equipo en obra durante el proceso de obra en donde el jefe de obra o incluso otros, yo mismo, cuando voy hasta la obra, puedo usar al menos un design review. ¿Sí? Y hoy, ni siquiera por teléfono desde la misma empresa de Samsung, me supieron responder. Y hace una Tengo una semana, pregunta, eh, tengo una pregunta. Suponete sí, que Samsung no te pueda sí, responder porque la verdad es que ellos no lo saben, digamos, si no. ¿Por qué una tablet? ¿Por qué no pones ¿por una qué? Porque PC con un monitor así de grande? tengo el motivo. Desgraciadamente, al menos en el proceso hasta tener cierta magnitud de trabajo o crecimiento que me permita costear tener una oficina BIM en obra, ¿sí? Que desgraciadamente todavía estoy lejos, en el mientras tanto tengo que poder resolverme de una manera menos costosa tal vez, el poder yo ir con mi tablet abajo del brazo con el design review preparado para desde obra, ¿sí? Poder hacer un feedback con la oficina cuando yo ya no estoy o cuando no está la persona que tenga que tener el feedback con la oficina, ¿sí? Y no lo puedo hacer, siempre me cercena algo, Te doy siempre... una idea, te doy una Sí, idea. Las tablets en general tienen estos problemas porque son, eh, todavía no son igual que una compu, pero viste que hay unas compu que se dan vuelta y que tienen, se convierten sí, en una tablet touch. Eso no tendrías ningún problema, digamos, en sí, hacerlo. Pero cuando yo te decía de poner en obra una compu, sí. no te digo una compu grande. No, no, La no, compu esa que estamos... se necesita en obra es una compu chiquita, que tenga un monitor grande que puede ser un televisor viejo de 20 años de 30 pulgadas, no sé, sí, de 32 pulgadas. Que no es una cosa, no necesito estar ahí online caminando con eso, ¿no? A ver, yo eh, apoyo el concepto de trabajar sentado y reflexionando sobre el tema y analizando, ¿no? Caminando es muy poco, a lo mejor es mucho lo que uno puede ver, pero es muy poco lo que uno puede analizar y esto requiere más análisis que... Pero bueno, nada, yo con las tablets tengo este problema eh, y no sé si lo que quiero hacer es, a ver, porque yo cuando tengo que hacer un design review tengo que poner una nubecita, tengo que escribir algo, entonces ya tengo la tablet, pero la tengo que apoyar en algún lugar donde no tengo donde apoyarla, porque estoy por la obra y no tengo donde apoyarla, entonces necesito estar sentado. Anotate lo que quieras, bajás al obrador, ¿bien? Un obrador normal, que tenga una computadora vieja, conectada a internet, y ahí sí lo podemos hacer, ¿no? Sí, y obviamente no es que no existen más.
no sé bien cuál es la bajada de línea, ¿no? Pero no es que nunca más vas a imprimir en tu vida. Hay algunas cosas que están, digo, y que las vas a ver. Ahora, después la revisión de eso, digo, entiendo como el problema que estás teniendo, pero ahí apoyo un poco como lo que dice Fabián. Bueno, vamos con la computadora, marcamos y resolvemos puertas adentro, porque incluso hay algunas cuestiones que es esto que decíamos, ¿no? Como intentar traer el cuerpo de decisiones antes, ¿no? Traer todo el tiempo como con el adjudicatario incluso, venir y veamos esto cómo tiene que ser. Entonces ya hay como un conocimiento previo antes de entrar también. Y eso, bueno, como te digo, tiende a achicar ese error. Vas a tener una parte impresa y vas a tener una revisión que después, nada, se sentará un chico y en un banquito, en un tachito de pintura, así, y a lo sumo marcará algo, digo, si no está conectado, esto se compartirá de internet en el celu, incluso, qué sé yo, pero digo, Otra en el cosa obrador, importante es que sí, claro que, pueden hablar directamente con los chicos después, independientemente de esta charla, ¿no? Estamos abiertos y están abiertos para que se puedan comunicar y decir, che, mira, tengo este problema, a ver cómo lo hacemos, cómo lo solucionamos, qué te pareció, y hacemos una cosa como puntual, ¿no? Pero bueno, gracias, Martín. Pero en ese sentido, Señores, sí, bueno, perdón. no, No, yo decime, iba a decime. acotar, no, iba a acotar esto de que hay una diferencia enorme entre decir nunca más se imprime y tener el plano municipal pegado en el obrador. Como hay un intermedio que por lo pronto funciona de todas formas, donde, bueno, a ver, no quiero repetir, estoy de acuerdo con Santiago, estoy de acuerdo con Fabián, esto bueno, quizás te haces un par de nubes conceptuales para revisarlo en obra y después volvés al obrador o volvés a tu oficina y te sentás a ver punto por punto y ahí efectivamente se pasa al design review, se pasa al equipo técnico, etcétera. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludo para los muchachos de Control S y para ingeniero Calcaño, que bueno, desde principio de año que no los veía. Bueno, mi consulta va más que todo igual, algo más o menos a la práctica, a lo que decía Martín, que es a lo que hacen en el estudio. Justamente quería consultarles cómo es el trabajo con otros profesionales, porque, o sea, si bien ustedes hacen el componente arquitectónico, también tienen que relacionarse con profesionales, ponle de instalaciones, eléctricos y otros, ¿no? ¿Cómo es el trabajo con ellos, digamos? Ellos también tienen que tener esa, digamos, esa preparación bajo protocolo, tendrían que tener No, una capacitación en Miller, digamos, o cómo ha sido su trabajo con ellos. sí, les cuento. En realidad, en principio, los asesores, muchos, o diría el 99%, no saben usar Revit y utilizan CAD tampoco bajo protocolo. Así que, por un lado, nosotros lo que hacemos cuando trabajamos con ellos es les damos unas láminas para meterlos en protocolo lo mejor posible y que trabajen en CAD. Porque incluso nos ha pasado cuando trabajan o dicen que trabajan en BIM, en realidad solamente utilizan Revit no bajo protocolo. Entonces, en tal caso, suele ser igual de difícil modificar el Revit que modelarlo de cero a partir de las interpretaciones que tenemos de CAD. Así que, en principio, para nosotros, lo más importante que tiene que tener un asesor es que responda rápido y que sepa de su rubro particular, y después toda la parte de modelar y de las interferencias lo resolvemos nosotros con reuniones con los asesores, pero una vez que llega el BIM ya comenzamos a hacerlo nosotros. sí, y una cosa también que nos pasó, sobre todo la primera, cuando tuvimos que desconectar la vieja forma, porque tuvimos reuniones con nuestro cliente en ese momento, muchas reuniones de cómo hay que trabajar en el sistema de carpeta, muchas reuniones con los asesores de cómo trabajar en el sistema de carpeta, muchas reuniones, o sea, pero con cada una de las ingenierías. A ver, en un momento fue, che, ¿y si hacemos un video sobre cómo trabajar en este sistema de carpetas y no tenemos que volver a tener media hora de charla?
y que sea, bueno, mira, cualquier cosa me consultás porque va a haber dudas. Pero acá, hoy, de nuevo, una cosa que termina siendo recurrente y escalable. Hoy le podemos explicar a 1000 personas cómo poner y cómo tiene que introducir esa información en el archivo. Pero esto obviamente es solo con un videíto. Ahora, es parte del concepto de intentar no estar poniendo todo el tiempo, ¿viste? Como la energía de tu vida para una acción chiquitita que encima ni siquiera tiene tanta repercusión en el proceso final, digamos, proyecto. Hay un software muy interesante que se llama Loom, que lo que hace es grabar pantalla mientras vos hablas y esto automáticamente lo sube a la nube y esto automáticamente lo puedes compartir con un link. Entonces, empezar a sistematizar estos procesos para no estar, como dice Santi, repitiendo el discurso de 20 minutos de cómo hacer para que se instale en Google Drive en la computadora y que conecten y se descarguen ciertas carpetas. Sí, ahí escribo cómo se llama. Es algo muy interesante como para empezar a investigar también. ¿Ven? Cuando tengan de esos tips de, che, mirá, esta herramienta está buena, qué sé yo, eh, tírenle esas tips que usan, porque esas herramientas millennials que usan ustedes. Sí, era un poco Pasa lo que que te volvés. decía Roy, justamente. Desgraciadamente te encontrás muy poco de esto, por eso le pedí que si lo pudieran escribir, incluso porque no le había escuchado bien. Y es buenísimo que seamos más colaborativos todos, que estamos en el mundo con ese tipo de cosas también, ¿no? Encuentro mucha reticencia a veces y era un poco lo que expresaba hoy más temprano. A nosotros nos pasa No lo hay contrario. O mayor sea, bien que el claro, o sea, proveniente de la cooperación espontánea de la gente libre. bueno, a nosotros nos pasa que transparencia total, digo, mira, este es nuestro proceso. Es más, hace poco nos pasó que habíamos hecho una hoja de ruta de trabajo y medio que nos dice, yo esperaba que me cobraras porque me mandaras la hoja de ruta. Y es como, mira, la verdad que yo te puedo decir todo lo que hago, pero no vas a tener el mismo resultado. Entonces, como, yo te digo, mira, estudiate automatización de email marketing. Te puedo decir todo lo que hago, no lo vas a hacer de la manera que lo estamos haciendo. Y después vamos a hablar un montón de cosas de email marketing y automatizaciones, que te digo que es un mundo precioso, pero este, eh, dentro de poco nos vamos a encontrar con nuevos Ese, problemas sobre quién recibe es, toda información. eso que estaban viendo ustedes del Instagram de Control S es interesante también porque, a ver, ustedes no solamente tienen que hacer esto, sino que después lo tienen que vender, lo que sea, ¿no? Venderán proyectos, venderán, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Y cómo hacen para llegar? Hoy, en MillerCo y en Control S, le estamos poniendo, si ustedes miran en las redes, van a ver que aparecemos mucho, estamos profesionalizando videos, estamos profesionalizando comunicación, automatizaciones, bots, no sé. Pero pasa por ahí, porque si no, a ver, es una gran idea en un cajón, y una gran idea en un cajón, lo único más estúpido que eso es un amor platónico. Este, tal cual, o puede ser, básicamente es, en vez de tener un embudo de venta del boca en boca, es pasarlo a, bueno, tengamos como la mayor cantidad de interacción posible. Eso también es un poco como la estrategia, digo, más prospectos se llama o leads, son más chances eventuales de tener otro cliente. Y eso, nada, es central y parecía como que todos los que están en ese camino, al menos hay tienen ese embudo inicial, esos primeros 2 escalones del embudo de venta más avanzados que uno. Entonces, bueno, che, pará, acá hay algo que tenemos que descubrir, de mínimo, de mínimo. Sobre todo cuando vas solucionando el problema de producción, ¿no? Porque tener un gran embudo donde después la producción sea, no sé, se terminan vendiendo horas de consultoría. Yo puedo dar, no sé, 8 10 horas de consultoría como máximo por día, al máximo de plata que se puede comparar una consultoría. Pero eso no me va a hacer millonario, digamos, ¿no? No. Entonces, yo tengo algo que vendo que no es escalable. Cuando vos vas haciendo las cosas que sean más escalables, que podrías hacer, no sé, diseñar 10.000 metros o 100.000 metros o 1.000.000 de metros, ¿ven? Y encontrás una vuelta como para hacer eso. Entonces empiezas a tener sentido abrir el embudo para que pase por acá, porque si no está colapsando porque está ahogado, estamos respirando por una pajita. Entonces, ¿cómo hacemos para abrirlo? Bueno,
Y son dos pelotas que hay que ir llevando juntas, una de mejorando la producción y otra de ir empujando el mercado. Pero bueno, en unos años te vas a dar cuenta la diferencia que hay entre uno que hace esto y uno que no lo hace. El mundo es de los cabezaduras y no de los talentosos. Bueno, señores, desde mí muchísimas gracias. Ángela, terminamos la grabación, si te parece. Y después cuando la tengas me la das, la editamos un poquito y la vamos a poner obviamente a disposición de todos como siempre. ¿Sí? Está bien, ingeniero. Tengan ustedes muy buena tarde entonces. Hasta la Bueno, próxima. muchísimas gracias a todos. todos, ¿eh?